tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Muy buenas, Marta. Buenas tardes, Iker. Arratsaldeon, bienvenida. Estoy ahora con Marta, que para mí es la coordinadora, una de las almas del proyecto Loyola Txea, de la asociación Loyola Txea, no la única. Ya sé que es un proyecto muy comunitario y muy grupal, pero para mí una de las coordinadoras y almas dinamizadoras de ese proyecto. Pero claro, para estar ahí, yo digo, ¿hasta dónde tendríamos que viajar hacia el pasado para encontrarnos con la Marta que dijo, creo que en lo social está lo mío? O igual no hubo ese momento y fue más un proceso. Ahí es donde quiero que viajemos contigo, hasta donde nos lleves. Pues antes de empezar, Iker, agradecerte esa llamada que recibí hace como semana y media, 2 semanas, no recuerdo exactamente el tiempo, en el que pues te dije, además por teléfono, que dándole vueltas, escuchando, ¿no?, el primer podcast de Juan, pues que te hace pensar, efectivamente, te hace pensar, y sobre todo hay un punto ahí de decir, qué gusto poder tener una conversación tranquila, no de lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Que quizás son espacios de reflexión que no tenemos tanta ocasión de pararnos, o igual lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida y no nos lo contamos, ¿no? Y es súper importante, porque efectivamente lo que hacemos tiene que ver mucho, ¿no?, de dónde venimos, o con quién hemos estado antes, o quiénes nos han acompañado antes. Y ciertamente, bueno, ese viaje, ¿no?, al pasado, pues nos trae lo que somos el presente y lo que hacemos en el presente, ¿no? Así que si nos montásemos en esta especie de máquina del tiempo contigo, pero ¿hay algún momento o hay algún momento vital, edad concreta en la que dices, pues igual parece que yo respiro por aquí, o no? Ha habido otras personas que se lo han encontrado al final de la carrera, por sorpresa, porque tuvieron una pareja o alguien que les animó. No sé contigo hacia dónde tendríamos que ir para sentir que este es mi mundo, aquí creo que puedo yo sembrar algo. Pues la conexión, posiblemente lo social, ¿no?, algunas que ya empezamos a peinar canas, es en la infancia. ¿Ah? Es en la infancia. O sea, en tu caso es... Sí, al final dándole vueltas, ¿no? Yo que estoy ahora mismo en el País Vasco me siento pues muy de aquí, ¿no?, y además con mucho arraigo, pero realmente yo no nací en el País Vasco. Toma. Nací en Castilla, en Valladolid, y en una ciudad, bueno, pues como puede ser Donosti, con una situación más o menos familiar maja, tranquila, ¿no?, con una familia numerosa. Somos 6 hermanos, somos 4 hermanas, chicas, en el medio de 2 chicos. Yo soy la cuarta por arriba y la tercera por abajo. Posiblemente pues en esa época, ¿no?, en la que, bueno, pues nos tocaba sobrevivir y callejear mucho. Y en una época familiar tranquila, pero que de repente la tranquilidad se vuelve intranquilidad. Crisis de los 80, mi padre trabajaba en la Fasa Renault en Valladolid, hay una crisis económica fuerte y donde mis padres se hacen un planteamiento de ¿qué hacemos? Pues porque efectivamente la situación económica se repercute en la familia, pues bueno, luego también las causas asociadas a veces a una situación compleja, ¿no?, y que tiene que ver también con consumos de alcohol, que también como muy arraigados en nuestra sociedad, y les hace a mis padres plantearse migrar de Valladolid a Donosti, porque por parte de mi padre, sus padres vivían aquí. Y sí que Donosti ha sido como un lugar de vacaciones en verano, donde, bueno, pues para mí la Concha era como muy conocida, pues lo de vacaciones. Entonces, en aquella época, mis padres, viendo que la situación familiar allí, pues, bueno, pues podía, ¿no?, quedar como dañada, decidieron venirse hacia Donosti. Pero la consulta familiar no fue grande. O sea, yo recuerdo salir un viernes del colegio, decirme a mis padres, venga, que nos montamos en un coche y nos vamos a vivir a San Sebastián. Yo tenía entonces 10 años. Ya. Y llegué aquí
a Donosti, lo que para mí era un lugar de vacaciones, pero de repente me encontré en un octubre, que ya había empezado el colegio, donde no me había podido despedir en el colegio de mis amigas, donde no tenía un poco ese primer momento de socialización, y era como empezar de nuevo. Empezar de nuevo, recuerdo el primer día de clase como si fuera ayer, ese sentimiento de acogida, de sentirme acogida en un colegio diferente, pero que, bueno, pues fui como muy acogida. A la vez, antes de pasar, digamos, esta etapa, ¿no?, de vivir aquí, sí recuerdo en Valladolid, época muy de calle, de esta de barrio, ¿no? De vivir en el barrio, con un ambiente de barrio, de callejeo. A mí los estudios me importaban un pimiento. Era como, ¿no?, la socialización, el disfrute de la socialización. Y recuerdo que hubo algo que sí que me quedó como muy, muy grabado, estos estudios que hacían, ¿no?, de cociente intelectual, del desarrollo, el desempeño, bueno, todo esto, donde pues justo antes de venirme nos hicieron un estudio que nos plantearon y me llegaron a decir que yo no tenía ni llegaba al cociente intelectual, ¿no?, como, pues posiblemente por notas, por nivel académico. Se me quedó tan a fuego que cuando luego llegué aquí a Donosti me encontré con un grupo que me acogió y además le daban mucha importancia a lo académico. De repente, de pasar de no importarme nada, ¿no? O sea, me empieza a importar el estudio, además disfruto con él y digo, ostras, si aquí nada, ¿no? Como que yo valgo. Sí, ¿no?, el ambiente social, la socialización, el grupo de pares, ¿no?, lo que empuja, ¿no? Desde ahí es una reflexión que dices, lo que puede hacer tener, ¿no?, diferentes grupos y lo que uno u otro te va empujando. Ahí es un punto de reflexión, ¿no?, de la importancia, por una parte, ¿no?, de ese núcleo familiar, de ese, ¿no?, luego el núcleo social también, ¿no?, de lo que va empujando y lo que nos va ayudando a tener oportunidades. Y de ahí hubo como un despliegue académico en el cual hasta yo he disfrutado y sigo disfrutando de estudiar, me gusta, o sea, es una cosa que, bueno, pues que no pensaba cuando era cría que iba a ser así. Y llegué a lo que antes era el antiguo COU, que ahora, bueno, pues es... Sí, lo que sería al final del bachillerato, el acceso a la universidad. Y yo además iba con una idea como muy clara por ciencias, me gustaba la arquitectura, como, ¿no?, en esa línea de ser arquitecta. Y un profesor, ¿no?, la importancia de los referentes adultos también. Un profesor me paró en seco y me dijo, ¿pero tú dónde vas? Pero tú eres de lo social. O sea, ¿dónde vas? Arquitectura. ¿Por qué te gusta la arquitectura? ¿Qué es lo que, no? Me para en seco y me dice, y yo de repente digo, pero no, pues si yo vamos, aquí vengo con ciencias, con dibujo, me gusta. Y sin embargo, este profesor me ayuda a pensar, a parar. Y justo en aquella época nacía lo que es la educación social en la UPV. Nacía la diplomatura en la educación social en la UPV. Me lo empecé a pensar, me lo empecé a mirar. Mi grupo de pares en ese momento también, pues tenía algunas amigas que empezaban a estar sensibilizadas con ello y dije, ostras, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, la arquitectura me gusta mucho, ¿no?, lo que es, sí, todo el mundo de la arquitectura sí, pero a modo de hobby, pero es verdad que a nivel de verme, si yo quería trabajar, pues no lo tenía claro. Entonces, eso me llevó a coger como opción universitaria estudiar educación social en la UPV, en la primera promoción de educación social. Y me encontré con otro grupo maravilloso de personas que eran aquellas que ya estaban, ¿no?, en el barro, venían de lo que era como un grado de integración social, una cosa así, o de educación social de los educadores y educadoras de a pie, de calle, ya pues con una cierta edad, y luego pues otras que veníamos pues desde bachillerato y bueno, todavía pupilitas, ¿no?, y que nos estábamos haciendo. La mezcla fue explosiva, fue una maravilla. Fue una maravilla. O sea, el mundo universitario lo he disfrutado muchísimo, la educación social, donde dije, esto de ser educadora... Mola. ¿Qué diríamos entonces, no? No sé si mola es mucho más allá, ¿no? Porque además conectas con eso,
con lo que somos, con lo que, ¿no? ¿Por qué? El para qué hacemos esto, con posiblemente una cierta vocación también, y sobre todo escuchar y descubrir a muchas personas que, bueno, pues que no sabían muy bien por qué hacían las cosas, pero pues resulta que era una gozada, que era una, ¿no? Como una carrera de peso y que además, bueno, pues te contaban maravillas. Pues vamos a disfrutar de esto. Entonces, esos momentos han sido como muy claves. Claro. ¿No? Pero no solo, Iker. Ah. Hay otras cosas que se van mezclando ahí y, bueno, pues tiene que ver con esa parte migratoria, ese momento también familiar, ¿no? Cuando mis padres se separan. Ah. Ese momento también en el que ya no solo la crisis esta, ¿no?, que nos trajo de Valladolid a Donosti, sino también una crisis de familia que además de llevar a la separación, provoca que, bueno, pues algunos de mis hermanos y yo pues tengamos que vivir temporalmente en un centro de menores. Y toda una experiencia que me conecta mucho más con el mundo social, la oportunidad, ¿no? Sí, ese punto de decir, jo, ¿y ahora qué, no? De repente se tambalean como pilares muy, muy importantes, que es la familia. Ahí estás, ¿no? En esas Porque estabas entrando como en la adolescencia, ¿no? Como en la pubertad, sí, por ahí, ¿no? En torno a los 14 años. No recuerdo muy bien exactamente la fecha, pero sí que entre 13 y 14 años. Vamos, que todos los momentos tienen que ser... No creo que haya una edad adecuada seguramente para que alguien tenga en algún momento concreto que salir de su familia o estar en otro entorno familiar, pero es verdad que en el momento en que uno está como rompiendo o construyendo su propia identidad, proceso migratorio, eran muchas cosas al mismo tiempo. Así es. Wow. Sí, y en ese momento, pues en ese centro de menores, que sobre todo tiene que ver pues con un carácter económico, pues porque mi madre, que es la que se queda, ¿no? La que nos quedamos a cargo de ella, pues no tiene la suficiente fuerza económica como para 4 de los hermanos que estábamos viviendo con ella, pues para poder, ¿no?, tirar del carro, entramos en este centro y entramos los 4 pequeños. Bueno, entramos en bloque, que eso también, para un espacio residencial también tiene lo suyo. Y yo vivo una experiencia, es compleja de explicar, porque por una parte en aquellos momentos era, ¿no?, yo me quiero volver a mi casa, me quiero volver, no a lo que yo conozco, a lo que me da seguridad, a mi familia, pero por otra parte es lo que me ofrece una oportunidad. Oportunidad de ir a la universidad, inclusive. O sea, porque posiblemente si yo me hubiera quedado con mi madre, quizá no hubiera tenido esa oportunidad. En mi ambiente social, con las personas de mi cuadrilla, bueno, pues sí que la parte académica, como decía al principio, era importante, era relevante, y de hecho, pues aunque era donde nos asentamos, un barrio obrero de aquí de Donosti, pero bueno, pues siempre esa posibilidad, ¿no?, de ir orientada hacia la oportunidad de abrir un poco la mente, de esa mirada académica, ¿no?, que nos pueda dar oportunidades laborales, pues más allá, ¿no?, de estar en sector servicios. Uh-huh. Entonces, desde ahí, yo ahora con el tiempo y la distancia digo, ojo, esto pues también marca otra oportunidad, ¿no? Entonces, para mí esos 3 círculos de relación, la familia, ¿no?, y esa primera infancia como estable y de sentirme querida, el círculo, ¿no?, de amistades de pares donde, bueno, pues tienes ese empuje, ¿no?, y esa lealtad también de amistades que a día de hoy pues tengo. Y luego esa otra parte, hoy en día puedo hablar de profesionalizada, pero entonces yo no lo vivía, que eran profesionales, ¿no?, que a mí me empujaban. Digo, no lo vivía porque en aquellos momentos algunos de los centros de menores, en concreto en el que yo estuve, estaba pilotado pues por congregaciones religiosas o por, ¿no?, dentro de, en concreto era fomentado desde una parroquia, que una mujer que era vedruna pues estaba permanentemente viviendo en el centro de menores y ejercían pues lo que en ese momento yo no podía tener, ¿no?, de padres y madres permanentemente las 24 horas del día.
donde yo llegaba y se me preguntaba qué tal estaba, cómo me había ido el día y, bueno, y cosas que pudiera necesitar, obviamente pues las tenía cubiertas. Wow. Pues claro, y ahora yo creo que cualquier cosa que diga ya como que lo voy a estropear. Bueno, antes que nada, agradecerte que compartas esto, porque la verdad es que es un triángulo de historias, ¿no? Y de factores. De nuevo, qué importante esas personas. Tú decías, ¿no? Ese profesor que me para en seco, ¿no? Pero yo creo que es la segunda o tercera vez que sale que alguien viene a estos micros y dice, ¿no? Ese mentor, esa persona que te dice, bueno, aquí perdimos seguramente una gran arquitecta, no tengo ninguna duda de que hubiese sido una gran arquitecta, pero una arquitecta que nos hemos traído a lo social tremenda, ¿no? Pero hay otra serie de factores que también te llevan ahí. ¿Qué recuerdas de aquellos años de la uni? Ya he visto que eran como muy intensos, que aprendiste un montón, que disfrutaste un montón, también eso ya hemos comentado fuera de micros. Pero esta vinculación con lo emocional, porque hay una parte de vocación muy fuerte, pero no sé si esa parte esa emocional sobresalía por momentos o no. Yo, si algo tendría que decir hoy en día, es que soy una privilegiada de la vida. Digo, a ese nivel sí que estas conexiones, ¿no? Que estamos hablando al final es de red, ¿no? Son redes sociales que están más allá de lazo sanguíneo o cosanguíneo. Es el haberme encontrado con muchísimas personas, ¿no? Con las que siento y he sentido que he crecido. He crecido como persona y he crecido como profesional. Ese es un tema de reflexión que casi me lo repito a diario, porque si estoy en el mundo social es que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, ¿no? Las conexiones y cuando nos ponemos delante de una persona que está en una situación más vulnerable, ¿no? Esa transferencia y contratransferencia que nos hacemos, ¿no? Que nos hace, bueno, pues a veces ponernos en un espejo o, ¿no? Desnudarnos ante el espejo y ver nuestras propias heridas, nuestros propios agujeros, ¿no? En la otra persona. Esa conexión depende un poco de la apertura, en este caso, ¿no? Que podamos tener o que he podido tener yo o no. Eso me ayuda o me acerca más a ese mundo profesional en la relación de ayuda, pero desde otra mirada. Una mirada, ¿no? Como más encarnada, como más en ese punto en el que yo he podido ser una de ellas, y de hecho he sido una de ellas porque yo he tenido pues, mis situaciones de vulnerabilidad, me he sentido una persona que he estado en ese punto flaco, ¿no? Donde digo, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si yo no hubiera tenido las grandes oportunidades de haberme encontrado con todas las redes sociales que he tenido, las grandes personas que me han animado y los grandes servicios que me han impulsado, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Que yo creo que no será un cuestionamiento que me la haga yo sola. Estoy convencida que en el mundo social nos lo hacemos muy a menudo. Y además estoy convencida que en el mundo social los que estamos y las que estamos no es por casualidad. O sea, a cada uno nos conecta, ¿verdad? Y en esa conexión pues es cuestión de sacarle inclusive pues toda la mejor chispa, ¿no? Que tiene que ver con esto. Ajá. Terminas la universidad y entiendo que ya empiezas a trabajar, haces prácticas. ¿Cuál es un poco tu salto? ¿En qué campo empiezas? Pues después de la universidad yo ya estaba trabajando. O sea, yo paralelo a la universidad, que esa es otra experiencia muy chula, que ahora según estábamos hablando, ¿verdad? Estaba recordando que, bueno, pues el mundo del voluntariado social, ¿no? Este mundo que venimos, ¿no? Que venimos de grupo de tiempo libre, venimos además de barrio de parroquia, venimos, ¿no? de este voluntariado activista de barrio y que luego además se conecta con lo social. Yo, bueno, pues tuve la gran suerte de que se me han ido invitando a hacer un montón de voluntariados paralelos. Estuve una buena temporada sirviendo en el comedor de Aterpe y recuerdo hacer un paralelismo porque cuando estaba en la universidad empecé a trabajar para sacarme un dinerillo unas horas en el mundo de la hostelería, ¿no? Y estando en Aterpe de voluntaria, que solía ir pues 1 o 2 veces al mes, sirviendo, ¿no? Pues el estatus, ¿no? En el que se te ponía era uno, porque eras la voluntaria que venías, además, bueno, pues mira qué bien, oye, le dedicas unas horas, y de repente iba a hostelería
a servir, estar de camarera y prácticamente pues en algunas ocasiones me llegaban a chillar, oye, que no me traes el plato, que se está haciendo tarde. Entonces, hacer ese paralelismo de estar sirviendo en un espacio y sirviendo en otro, ¿no? El verbo era el mismo, pero cambiaba el contexto, la dinámica. Sí, pues desde ahí ya dices, es que esto de la educación social no está solo en el aula de la universidad o está solo en el mundo profesional, está en la vida. Está en la vida, ¿no? Está en la calle, está en lo que hacemos, está en cómo nos tratamos, está en el supermercado, está... Entonces, cambiar esa mirada y decir, depende cómo nos tratemos, depende cómo... ¿no? Bueno, pues una de las cosas que, Marta, me dije, descubre mundo, o sea... Conoce, date la oportunidad de aprovechar todas las oportunidades que te vengan. Y en esa línea había un programa que no sé si ahora seguirá existiendo en el gobierno vasco de jóvenes cooperantes. Sí, Juventud Vasca Cooperante se llama. Uh-huh. Eso es. En el que una compañera de la universidad me dice, llevo varios años apuntándome, no me ha tocado porque va por sorteo, tal. Bueno, me apunté y a mí me tocó. Y tuve la gran ocasión de poderme ir a Colombia. 3 meses. Fue una experiencia que en ese momento, si soy sincera, tenía que ver más con conocer, ¿no? Un país fuera de España, tener esa oportunidad, salir. viajar, con esa mirada desde lo social, pero bueno, pues también con esa parte exótica. De aventura, de experiencia, sí. Y sin embargo me encontré con unas realidades, pues en aquellos años, ¿no? El año 98, de aquella época, ¿no? En la que pues Colombia estaba en un momento complicado. Yo fui a una zona de refugiados con las monjas pasionistas y donde pues lo que hacíamos era pues prácticamente nada, colaborar en lo que nos planteaban las monjas en un colegio de fe y alegría y luego en el barrio, y era estar con las familias, estar. Y yo ahí el verbo estar, ¿no? Empezó a adquirir una importancia muy importante. Muy importante. Estar al lado, el acompañar. Estar, el estar y el acompañar. Aquella época también, entre eso de esa experiencia de Colombia, que luego me volví porque justo me cogieron en la universidad para poder hacer otra carrera que me había apuntado y que yo no contaba con que me iban a coger porque no venía del mundo de magisterio, que era la psicopedagogía, y me vine después de hacer esa experiencia de Colombia. Yo estaba también en un grupito de voluntariado que a través de hacer un campo de trabajo de la pastoral penitenciaria, pues nos quedamos acompañando, ¿no? A personas que salían y procedían del medio penitenciario, y desde esa experiencia, junto con Colombia, el verbo estar pues tomó más importancia, sí. Se puso en mayúscula. Sí. Y era ese estar desde el encuentro, ¿no? Desde el encuentro entre personas, desde el encuentro entre yo, una persona que aparentemente estaba en una situación más estable, y otras personas que estaban en situaciones más vulnerables, ¿no? O en situaciones más complejas. Y en ese estar salían un montón de conversaciones, y salían nuestras vidas, y nuestras ilusiones, y nuestras fuerzas, y nuestras ganas. Salía todo eso que al final decía, si no somos muy distintos. Ajá. Somos más parecidos de lo que nos parece, de lo que creemos, ¿no? Solo que quizá las oportunidades que nos ha ido dando la vida han sido diferentes. Son muy diferentes. Uh-huh. Que no solo tiene que ver con aprovechar las oportunidades, que es algo que tenemos muy presente en nuestro discurso habitualmente en social, ¿no? Aprovechar las oportunidades, más en esta idea de meritocracia, ¿no? Tú te lo has currado y de oportunidades, pero claro, se nos olvida que hay un elemento previo. Yo creo, y en tu caso lo vemos, que has aprovechado las oportunidades, pero qué importante haberlas tenido. Y más aún, por ejemplo, cuando alguien se confunde, no es su momento, y vuelve a tener otras oportunidades, segundas y terceras oportunidades, ¿no? O sea, creo que eso es algo que a veces se nos olvida, que creemos que hemos aprovechado lo que teníamos y que nos merecemos lo que tenemos. Pero claro, el tener oportunidades y sobre todo el tener cuando a veces nos hemos confundido, hemos errado o el contexto no era favorable, el viento no era favorable, y de todo lo que estás contando, y en general cuando nos movemos por lo social y sobre todo si estamos más cerca del ámbito de la exclusión, vemos que hay un montón de gente que no ha tenido ni esas oportunidades, o que cuando ha caído nadie le ha ayudado tampoco a levantarse. ¿Recuerdas, Marta, la primera conversación que tuviste con alguien que salía del medio penitenciario, con alguien que estaba interno? No sé si recuerdas
Porque serías alguien muy joven y te encontrarías con alguien, entiendo que probablemente más hombre que mujer, seguramente, y de mediana edad. O sea, que igual te doblaba en edad. ¿Puede ser o no? Estoy confundido. O aquellos primeros perfiles. Pues... Seríais unas chavalas allí entrando. Sí. En Martutene estamos hablando, el Centro Penitenciario de Martutene, para que la gente se ubique. Vale. Sí, yo recuerdo... Así como tal, lo primero fue una invitación dentro del barrio, ya ¿no? relacionado con la parroquia, relacionado con la comunidad de jesuitas que en ese momento vivía en el barrio de Alza. Ahí fue una invitación en mis 21 años a hacer este campo de trabajo en Martutene y sobre todo, bueno, pues para conocer este mundo y pues como estaba yo abierta a las oportunidades, ¿no? Y a conocer a gente, pues desde ahí se me invitó a participar en este campo de trabajo. Ahí me encontré con un grupo, ya no solo dentro de prisión, incluso en el propio campo de trabajo, donde compartíamos la vida, compartíamos experiencias, cada uno veníamos de nuestro padre y nuestra madre, y esas conversaciones que tienen que ver con el tú a tú, con el qué me trae aquí, ¿no? El por qué vengo aquí, por qué estoy aquí, el para qué estoy aquí. Darle importancia a ese para qué, ¿no? O sea, el para qué estamos aquí, yo vengo, ¿no? Con todo mi mochila, o más cargada, o más ligera, o pues cada uno, ¿no? Pues como la quisiera llevar, pero sobre todo el para qué, ¿no? O sea, ahí empezar a caer en el que ya mi ser de recorrido, ¿no? De esa Marta, ¿no? Donde había tenido oportunidad, pero a la vez venía, ¿no? Con mis heridas, ¿no? y con mis necesidades y mis emociones, ¿no? y todo ese deseo de que pues mi infancia, tal como fue en el seno familiar, se hubiera desarrollado, ¿no? Con mi familia en la adolescencia, en la juventud, y hubiera continuado así, de repente decir, pues ahora me toca estar en otro plano, ¿no? Es en el plano un poquito del que ese lo reportemos pues para poder colaborar y apoyar a otras personas, ¿no? Entonces, ahí recuerdo esas conversaciones en las cuales gente adulta referencial me decía, es que ese potencial hay que, ¿no? Hay que soltarlo, hay que compartirlo, hay que, ¿no? Lo tienes que vehiculizar, le tienes que dar salida a ese río que tienes dentro, le tenemos que dar un cauce, ¿no? Por sí. aquí. Entonces, esas son de las primeras así conversaciones, ¿no? De mayor conciencia, en esa clave, ¿no? Del acompañamiento mutuo, en las cuales te encuentras efectivamente con personas que están muy dañadas y te dicen, ¿no? Cosas como, es que tú no tienes ni idea, ¿no? Es que tú vienes aquí, luego sales, luego sigues tu vida como si no pasara nada y a mí la única cosa es como un mantra que se me repite, yo podía haber llegado a acabar aquí, ¿no? En la prisión de Martutene, ¿no? Esa sí que es una experiencia que en esas conversaciones triviales que aparentemente pues se daban en el patio de Martutene, cuando jugábamos a pala o cuando paseábamos con algunas de las personas, cuando nos marchábamos, ves, es que ahora os marcháis y aquí nos dejáis, ¿no? Y a mí eso me revolvía una y otra vez porque decía, la importancia, de verdad, de las oportunidades, de tenerlas y de aprovecharlas. ¿No? Uh-huh. Ese punto un poquito de conexión son las que me hacen estar cada vez más despierta, de darme cuenta, ¿no? Esto que las personas, ¿no? me están contrastando, porque las personas que estaban en el patio de Martutene nos contrastan, ¿no? Y las personas que están en una situación vulnerable nos contrastan, ¿no? Y yo obviamente no les iba a contar, oye, no, porque yo también he tenido mi infancia y mi juventud y mi adolescencia, pues porque obviamente no estaba ya en ese plano, pero sí de escucha. Entonces, estar como mucho más atenta a la escucha. Tu caja de resonancia era muy distinta a la del resto. Eso ayuda muchísimo. Sí, esa para mí es una de las primeras experiencias como más significativas y además me venía mucho un montón de profesores de la universidad y profesoras ¿no? Yo tengo todavía libros y apuntes guardados de la época, ¿no? Universitaria, porque descubrir la bomba del conductismo, el constructivismo, ¿no? Y todo el potencial que eso tiene ¿no? y cómo aplicarlo ¿no? Y esa pedagogía como más, ¿no? En esa clave de podemos, ¿no? Sentirnos que podemos cambiar el mundo, ¿no? Ese punto como muy militante, ¿no? Y como muy activista de la educación social, ¿no? Del mundo de lo social, de que con pequeñitas cosas pero que se pueden mover muchas.
Sin embargo, constantemente es como un debate interior, ¿no? ¿Cómo coloco todo esto que es muy teórico en la parte, ¿no? Práctica de la vida? Y es a través de las personas. O sea, es a través, las personas me han frenado, me han ayudado, ¿no? Y cuando hablo de las personas, y además las personas en situaciones complejas, ¿no? Que muchas veces hasta no me lo han puesto fácil, son las que me han ayudado a... Yo hablo de crecimiento personal y profesional. Uh-huh. Son las que me han abierto otra manera de ver las cosas, me han ayudado a ver mis heridas, hasta inclusive trabajarlas. Pues aspectos que le quitas importancia, pero que sin embargo las tienen en un momento determinado, que te dan fuerza para, ¿no? Pues luego para decir, vale, esto era por esto y para esto y de esta manera. Bueno, eso sí que es una experiencia que en Loyola Achea hablamos de la mesa compartida, ¿no? Hablamos de la horizontalidad, de la relación, y desde ahí yo lo he experimentado y tengo, ¿no?, como el gran gusto de haberme encontrado yo acompañando, sintiéndome acompañada a la vez. O sea, es un ejercicio como doble, ¿no? En ese acompañar, a mí se me ha acompañado y desde ahí he crecido. ¿Qué era lo que más te impactaba de aquel mundo de un centro, de una cárcel? Cuando entrabas, ¿tienes recuerdos de decir, esto es lo que más me impactaba cuando entré allí? Tenía una imagen de la cárcel y de las personas que estaban allá y me llevé otra, o no, lo que más, no sé, era el olor, era la sensación de falta de libertad. ¿Recuerdas qué era lo que te impactaba en aquel momento? O igual te sigue impactando cuando entras. O más que recordar, es que lo tengo presente. A mí, cada vez que entro, en este caso, ¿no?, en la prisión de Martutene, que a día de hoy sigo entrando, a mí se me coge el estómago. ¿No? Se me coge el estómago y... Y llevas unos cuantos años, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la energía. O sea, no es tanto ya las rejas, o sea, ¿no?, cuando le quitamos un poco hierro a lo desconocido, ¿no?, pues a las cancelas o a ciertos sonidos o a ciertos modos de funcionar, ¿no?, que al principio sí que impresiona. A mí lo que más me sigue impactando es el sufrimiento. O sea, hay una concentración de sufrimiento humano dentro, que los rostros, las miradas, el que salen inclusive las conductas más primitivas, ¿no?, en esos espacios de tanto sufrimiento, que a mí se me encoge el estómago y hasta que no salgo no vuelvo a hacer otra vez, ¿no? Y me sigue impactando muchísimo. Ya te digo que más que los sonidos o los olores... la concentración de sufrimiento, sí. Sí, es como, es que es el zumo concentrado del sufrimiento de la sociedad. Una cárcel es una sociedad, ¿no?, en pequeñito, donde se concentran el sufrimiento del sufrimiento. O sea, ya no es la privación de libertad, es todas las vidas rotas, ¿no?, con las que nos podemos encontrar en un momento determinado por diferentes circunstancias, factores, y sin entrar en justificar, pero sí en entender, ¿no? En llegar a entender que las personas pueden estar allí o podían haber estado en otro sitio. En otro sitio. Y que dónde hemos nacido importa. Quién se encontró con nosotros y nos han querido y nos han mirado con ternura y con cariño y nos han apoyado importa. Ese punto de que nos han ofrecido oportunidad importa. Nosotras, ¿no?, nuestra propia manera de ser, ¿no?, y la oportunidad que hemos enganchado también importa. Depende, bueno, pues las circunstancias múltiples, variadas y factores, ¿no?, de a veces que tiene que ver, ¿no?, con maltratos repetidos, a veces tiene que ver con, ¿verdad?, conductas aprendidas y esa cadena, ¿no?, de factores que no se rompen. Bueno, pues todo eso importa. Y eso hace llegar a un sufrimiento que a veces, pues hasta las propias personas llegan, por desgracia, inclusive a acostumbrarse. Y a mí eso se me encoge, ¿no? Es como una energía, no sabría ni cómo explicarlo, es un tema emocional que... Yo cuando entro con fuerza, con ganas, sé a lo que voy, pero sin embargo, ese que se nos cierra el estómago, me sigue pasando a día de hoy. Seguramente te encontrarás, no sé si a diario, pero muchas veces con personas que no tienen esta
mirada. ¿Qué les sueles decir? ¿Qué podríamos decirles a esas personas que legítimamente piensan eso? No voy tanto en el juicio de están confundidas o no, sino cómo podríamos abrirles en unos minutos una mirada para que quizás abran parte de sus ojos, o mejor dicho, de su estómago a ese sufrimiento, ¿no? ¿Con qué personas, las personas que están ahí, más allá de esos errores, a veces delitos conscientes que han podido cometer, qué otras cosas os encontráis cuando entráis en prisión? ¿Qué hombres, qué mujeres, qué historias, ¿no? Antes hablabas de vidas rotas. Hay mucho de eso. ¿Cómo podríamos sensibilizar un poco también? Insisto, abrir una ventana para tener al menos otro punto de vista, que no el de siempre de gente que se confunde, gente que comete un delito y que tiene un castigo, que seguramente tiene sentido en nuestra sociedad para que ciertas conductas no se den y X. Pero creo que contigo podemos abrir a que les llegue al menos por los oídos otras voces, ¿no? Porque os encontráis con hombres y mujeres que necesitan, por ejemplo, ¿qué? O que echan de menos ¿qué? Más allá de la obvia libertad. Sí, en esto, o sea, hay dos cosas. Bueno, yo dentro de las propias prisiones, gente fantástica, funcionariado, personas ¿no? que están en los equipos de tratamiento, que se cree no en segundas y terceras oportunidades, en tantas como vengan. O sea, que parece que es un sistema como, ¿no? Que no se cree, ¿no? Se les mete a las personas ahí dentro y, ¿no? que se pudran y que no se cree en la reinserción social. Y yo la experiencia que tengo es que sí, hay y puede haber, ¿no? Tantas oportunidades como la persona quiera. Entonces, desde ahí, sin justificar lo que les llevaba a prisión, porque muchas veces, ¿no? En esto lo que caemos es en parece que estamos en justificar. No se trata de justificar, pero sí es llegar a entender, ¿no? Y desde entender a las personas, tratarles de un modo más humano. Dentro de la propia prisión, además, las personas van construyendo cosas diferentes que igual fuera de la sociedad no lo han podido hacer. Yo he visto verdaderos milagros dentro de las prisiones, gente que ha enganchado sacándose la ESO, que no lo ha podido hacer fuera, personas que inclusive bueno, pues dentro están trabajando en mantenimiento, están trabajando en un destino, le dan importancia y sentido a lo que hacen dentro, se sienten personas dentro. Parece, esto es una tontería, pero sentirte persona en el mundo de las personas, esa es una experiencia que hay gente que en la sociedad no lo ha sentido. Entonces, desde ahí creer en que las personas pueden hacer algo diferente, eso ya le damos fuerza. O sea, ya le estamos dando fuerza. Y eso además estamos haciendo un doble camino. Ya no solo es ¿no? el que parece que aquí hacemos como un bien social, ¿no? Es una mirada común y de bien común. Porque si salen y de alguna manera buscamos otros caminos que no sean la delincuencia, eso repercute, ¿no? En una inclusión que además es un aporte social, ¿no? Entonces, desde ahí, yo lo que podría decir es que creamos en que las personas tienen y tenemos capacidades como para darle la vuelta a muchas situaciones, por muy complejas que sean. Insisto, no es justificar los delitos, es creer en las capacidades individuales. Que las personas pueden eso, ser y hacer persona. Más que lo que hicieron en su momento, fuese de manera continuada en el tiempo o en un hecho puntual, porque también hay personas que por algún hecho puntual, evidentemente grave, pues entran ahí. Bueno, una de las claves del mundo de los sociales es que creen que las personas podemos cambiar, que es muy fácil de decirlo, pero no siempre tan fácil de llevarlo adelante, y sobre todo cuando la situación, por ejemplo, ¿no? Encontrarte con personas que han podido cometer conductas o comportamientos que en nuestra vida diaria calificaríamos de graves o de no aceptables, creer que esa persona puede cambiar. La reinserción tiene que ver mucho con eso. Me quedo con esa frase que creo que es muy bonita, ¿no? Tratar a la gente como personas, ¿no? Que se sientan de nuevo personas. Así que percibo también que, y hasta donde te conozco, gran parte de tu vida laboral ha estado ligado a lo penitenciario, a la asociación Loyola Etxea, que nace también para eso, y de ahí hemos enganchado también con el mundo de la exclusión, tan ligado al mundo penitenciario, a que muchas de las personas pues que salen a veces, como suele decirse, con una mano delante y otra detrás, con gran parte de sus cuestiones a veces sociales no del todo solventadas. Así que ahí es donde ese ha sido luego tu espacio, ¿no? Tu humus de trabajo ha sido ese, la población penitenciaria y gente en exclusión. Ahí es donde ubicaríamos el gran, ¿no? Tu gran aporte, y en los últimos años ha estado ahí. ¿O destacarías algún otro elemento que ha habido en tu itinerario que también te ha ayudado hasta
hasta dónde estás ahora. Sí, o sea, en el mundo profesional, no inclusive ligado a esto, pero sí que hay también una experiencia muy concreta, ¿no? En la cual, pues estar esto de los equipos, ¿no? Profesionales, cómo desarrollar la profesión, también ahí conecto con la parte comunitaria, ¿no? Parte de un modelo, un estilo, una forma de hacer las cosas que puede ser profesionalizada, pero que sin embargo es mucho de experiencia, ¿no? En eso que decía antes de la mesa compartida, ¿no? Del estar de tú a tú. Yo recuerdo en la universidad, ¿no? Pues estas cosas, ¿no? Que en algunos casos nos decían, oye, pues cuidado también, cómo nos implicamos, hasta dónde, de qué forma, ¿no? Que se diferencie ¿no? lo profesional ¿no? de lo personal. Y yo ahí he tenido siempre como un debate interno en el cual, pues que en este mundo a mí hay algo o un ser mío que me iba pidiendo que lo profesional sin implicación personal no lo terminaba de ver, ¿no? He tenido ocasiones antes de estar en Loyola Txea, que es donde estoy actualmente trabajando, de haber estado en equipos profesionales y los que he aprendido muchísimo y ha sido un enriquecimiento maravilloso, ¿no? He estado con equipos de calle, en Gazteleku, tuve ocasión de estar a la vez yo, ¿no? Como educadora en centro de menores también trabajando, pero algo que identifiqué en un momento determinado es que no me llenaba del todo. O sea, había algo que necesitaba, había un plus ahí. O sea, me pedía, ¿no? Algo más y no sabía el qué. Y bueno, pues en este mundo de lo penitenciario, que además ligado pues a las jesuitas y al estilo, ¿no? de vida comunitaria, sí que me invitaron a poder profesionalmente trabajar en Loyola Txea y ahí conecté, ¿no? Porque mi entrevista de trabajo no fue a mí. O sea, fue a mí con mi familia, o sea, se nos invitó a mí y a mi familia a formar parte ya no solo del equipo, digamos, profesional, sino que además personal, ¿no? Entonces, ahí dije, esto es algo que me pide el cuerpo, como esa implicación, ese plus de más allá de lo profesional. Y desde ahí, sí que es quizá el momento en el que digo, aquí se aúna, ¿no? Se aúna mi vida personal con mi vida profesional y le encuentro un mayor sentido, si cabe, a lo que hago, ¿no? Entonces, por eso digo que desde dónde lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, pues tiene que ver con todo esto que es lo que pues hemos vivido anteriormente, pero además cómo lo queremos hacer, ¿no? Y desde entonces es ese punto de modelo comunitario, de compartir la vida de sentir que una cosa es tener funciones diferentes o una función de responsabilidad en un momento determinado, pero sin embargo de lo que se trata es podernos acompañar, vuelvo a hablar de la palabra acompañamiento, porque me parece que es importante, no, en esa relación de ayuda yo voy acompañando y a mí me van acompañando, ¿no? Entonces es ahí un poco ese punto en el que sí, pues consigo un poco aunar esas dos vidas, ¿no? La personal y la profesional. O sea, que no vamos a ir tampoco, ¿no? No somos salvadores ni salvadoras de las personas. Las personas se salvan solas. Nosotras, ¿no? Lo que hacemos es apoyar, reforzar, caminar pero realmente son las propias personas las que van solas, o sea, no nosotras, ¿no? Entonces, desde ahí sí que cuando hablaba un poco, digo, por aclararnos, ¿no? De esa implicación personal y profesional, no es tanto desde un... A ti te sale solo. Yo creo que a muchas personas les sale solo, y en tu caso cuando te veo hablar y sin más cuando te veo trabajar, porque tengo la suerte de verte cómo trabajáis, pero en concreto tú, yo creo que es verdad que es muy difícil como deslindar, y hay otras personas que sí, en su manera en la que intervienen, entienden los horarios de trabajo, que insisto, que no tiene que ver como peor. De hecho, yo creo que muchas veces la manera de trabajar en la que a ti te veo y con la que tú te describes, siempre le veo ese reto de decir cómo luego sabrá parar, soltar, tomar distancia, porque es mucho de lo que te puedes ir cargando. No hay más que escucharte para ver que absorbes, ¿no? De todo lo que te van dando por ahí, ¿no? Entonces iba buscando ahí, pero bueno, ya veo que en tu caso consigues ese equilibrio. Me parece perfecto. Para muchas personas que escuchen, seguramente solo con escuchar todo lo que has ido contando dirán, wow, qué peso, ¿no? ¿Cómo le da ella la vuelta? Igual en el inicio de la entrevista había mucho de las bases
historias que han ido ahí, que han ido cimentando el que tú puedas equilibrarlo así, ¿no? Pero insisto, creo que es bueno que muchas personas, sobre todo esas personas jóvenes que estén pensando en encaminarse hacia lo social, vean que esta no es la única manera también de hacerlo, que creo que antes comentábamos, ¿no? Fuera de micros, que parece que si no hay como una vocación y una implicación al 200% no se puede estar en esto. Y creo que esos profesionales tampoco ayudan, todas esas cosas, porque se pueden hacer daño o pueden generar dependencias con las personas con las que trabajamos porque son su... ¿no? Parece que tú eres mi vida, tengo que estar todo el rato contigo, ¿no? Bueno, Marta, pues yo creo que ya hemos dado varios círculos en torno a lo que ha sido tu itinerario. Agradecerte porque ha sido un regalo de entrevista que hayas podido compartir con nosotros, sobre todo todos esos inicios y desenvolvimiento de cómo llegaste a lo social. Creo que ha sido un regalo que nos lo hayas podido contar, y solo quería, además de agradecerte, pues darte un fuerte abrazo y que nos sigamos viendo, y que si en algún momento consideras que nos puede ayudar el podcast para alguna cosa, ya sabes que los micros siguen abiertos para ti y todas las personas que están en el entorno de Loyo Lachea o de lo que necesitéis. Pues un placer, Iker. Sí, a veces hablar, ¿verdad?, de esto, del humus, ¿no?, de dónde lo hacemos, no es fácil, ¿eh? Es más fácil poner palabras cuando se nos metemos en lo técnico, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ahí agradecer poder hablar de esto, porque muchas veces nos ayuda a ordenar inclusive y a pensar en que, ¿no?, detrás de todo lo que hacemos, pues está esto, ¿no?, que es la base un poco de lo que somos, ¿eh? Con lo cual agradecer poder hablar desde aquí. Qué bien. Pues eskerrik asko, un abrazo, Marta. Zuri. Hasta siempre. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.